En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy estamos último domingo, 4 domingos de Adviento. Vamos a encender la cuarta vela. Así que ya estamos, podemos decir, a la puerta de la fiesta tan esperada, la Navidad. Hoy a las 5 de la madrugada, con misa de aurora, Niño Jesús baja más cerca y mañana hasta último día, misa de aurora. Así estamos preparándonos, nuestro corazón, nuestra alma, para recibir Jesús limpio en nuestro corazón, nuestra alma, nuestra familia, ya que todos somos seres humanos y nos cuesta para ser perfecto, santo, pero hay que seguir siempre con la ayuda del Señor, ¿no? Ninguno de nosotros aquí presente está perfecto, santo, pero tratamos de ser perfectos, santos y para ahora participar en esta fiesta, encuentro con el Señor, que es nuestra única esperanza. Vamos a pedir perdón para participar en estos sagrados misterios con nuestra fe, para que ser digno para recibir Jesús en nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, Santa María Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que, quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. De ti saldrá el jefe de Israel. Un gobernante humilde trae la paz. Un buen pastor, nacido en la humildad, traerá paz y salvación. Todos hoy esperamos el gran acontecimiento de Belén. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Miqueas.
Esto dice el Señor: de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines. Manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la ceiba plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. Esta lectura da noticia profunda de Cristo. Es todo un tratado de cristología. Y así nos dice que la vida de Jesús es, desde el comienzo, ofrenda permanente de Cristo, como servicio al Padre, en el plan concreto de la salvación. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, vas a ser el Salvador. Yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí lo que me has dicho. Aleluya, aleluya, vas a ser el Salvador. Aleluya, aleluya, vas a ser el Salvador. El Señor esté con todos ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la segunda lectura, nosotros también podríamos decir: aquí estamos, Señor, para cumplir, para hacer tu voluntad. Aquí estamos porque nosotros necesitamos o tenemos sed de palabra de Dios, porque nosotros solo, sin bendición, sin presencia del Señor, no podemos recuperar nuestra vida espiritual. Como ya escuchamos, estamos a la puerta de la Navidad y las lecturas de hoy nos hablan de lo que verdaderamente es importante para Dios: lo débil, lo que no cuenta, lo insignificante. Y Dios se fija en un pueblo humilde, Belén de Éfrata. En Belén nacerá el Mesías, el único rey que puede salvar al pueblo. También nos habla de María, su madre, que al enterarse de que su prima Isabel en su ancianidad está embarazada, se pone en camino a toda prisa porque entiende que la necesita. Dos mujeres, María y Isabel. Y la visita de María a Isabel es la primera acción que nos narra evangelista Lucas tras la anunciación, tras su hágase. María lleva en sus entrañas al Hijo de Dios. El primer gesto es servir a los demás, servir a aquellos que más la necesitan. En el breve pasaje del día de hoy podemos constatar que la grandeza de María está en servir a los demás. No espera que otros la sirvan o la mandan. María, llena del Espíritu Santo, Elizabeth bendice a María, la llama bendita porque ha tenido la valentía de aceptar los planes del Señor sobre ella. Nos miramos, María e Isabel son mujeres llenas del Espíritu Santo. Las dos muestran su fe. Isabel reconoce en su prima María
que Dios lo ha visitado y lo llama bendita entre todas las mujeres. Y reconoce que lo que lleva en sus entrañas también es el Dios. Bendito el fruto de tu vientre. Por medio de María, Dios visita a Isabel, llevando en su seno al Hijo, que Dios en ella visita a su pueblo y a nosotros. La palabra de Dios es palabra creadora. Engendró vida en el seno de María, en una persona humilde que fue capaz de acogerla con fe. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que lo ha dicho el Señor se cumplirá. Es lo que nos recuerda también a nosotros el evangelista San Lucas. La palabra de Dios también tiene fuerza creadora en nosotros para realizar todo aquello que nos dice. La actitud que nos pide no es encerrarnos, sino salir de nuestras casas, estar atentos a las necesidades de los hermanos y tratar de ayudarlos en lo que esté en nuestra parte y reconocer la presencia de Dios en el otro, en el que está frente a mí en una necesidad. ¿Acaso no fuera difícil reconocer la presencia de Dios en María? Porque resumaría su presencia por todos sus. Sin embargo, Dios está en todo hombre y está en nosotros mismos. Hermanos, nuestro cuerpo es un sagrario. Todos somos un misterio. Es el pesebre donde Dios vive, y por la fe nos pide que vayamos presurosos a servir a todo el que nos necesite, que compartamos nuestra experiencia de fe con los demás. Solo desde la fe podemos ascender a Dios y aceptar su mensaje, y solo desde la fe es posible aceptar las consecuencias que el nacimiento de Dios debe tener en nuestra vida. Solo desde la fe podremos aceptar que si Dios es un Dios cercano, nosotros tenemos que ser cercanos a los que viven junto a nosotros. Si Dios es un Dios sencillo y humilde, nosotros debemos ser sencillos y humildes. Si Dios es misericordioso, nosotros también debemos ser misericordiosos con los que nos rodean. También a nosotros creyentes se nos llamará dichosos por haber creído, por la confianza y por el servicio. Por nuestra fe nos convertimos en discípulos. Ser discípulo implica servir, ponerse a disposición de la palabra. Y María es llamada bienaventurada por ser creyente. La fe da la palabra y la movilidad. Imploramos a María, la Madre de Jesús, que hoy se nos presenta como la portadora de Jesús, la que lleva a su prima lo mejor que tiene, al Hijo de Dios. Y celebrar la Eucaristía nos exige vivir como María, llevar a Cristo a los hermanos y servir especialmente a los más necesitados. Como escuchamos en la segunda lectura, estamos aquí para hacer voluntad de Dios. Nosotros, como ustedes saben, y yo también digo a ustedes porque yo tampoco puedo hacer sin Dios. Todos juntos, y yo con ustedes, y ustedes conmigo, estamos siguiendo el camino del Señor. Estamos trabajando para ser perfectos, santos, como Dios es santo y perfecto. Casi podemos decir, ya llegamos a la santidad, ¿y qué pasa? Y de nuevo caemos hasta abajo.
Y de vuelta hay que comenzar a trabajar por nuestra santidad. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una lucha continuamente. Hoy podemos estar que estamos contentos porque estamos participando en un encuentro con el Señor. Todos nosotros aquí presentes podemos ver presencia de Jesús en medio de nosotros o entre nosotros y podemos ver con nuestros ojos de fe. Nos ponemos de pie.